El aire de la terminal de autobuses era espeso, una mezcla de diésel, sudor y la ansiedad de miles de despedidas. Para Sofía, de 7 años, era solo un ruido de fondo. Su universo entero se concentraba en la mano de su tía Marta, un agarre firme que era su único ancla en un mundo que se había desmoronado. «Espérame aquí, mi amor», dijo Marta, su voz extrañamente tensa, sus ojos evitando los de la niña. «Vuelvo en un minuto con algo de comer». Sofía asintió, apretando con su otra mano el pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, la foto borrosa de sus padres dentro. Vio a su tía caminar, perderse entre la multitud y desaparecer. El minuto se estiró, convirtiéndose en una cuerda invisible que comenzaba a apretarle el pecho. El eco de esa promesa fue lo último que tuvo de ella. Pasaron los minutos, y cada mujer de cabello oscuro que doblaba la esquina era una falsa alarma para su corazón. Sofía se sentó en el frío banco de plástico, con las piernas colgando sin tocar el suelo, repasando la escena una y otra vez. Su tía le había sonreído, ¿verdad? Fue una sonrisa rápida, casi rota, pero fue una sonrisa. Se convenció a sí misma de que estaba buscando el mejor sándwich, quizás uno con queso extra como le gustaba. Se abrazó a sí misma, imaginando el calor de un abrazo que no llegaba. La confianza de un niño es un cristal frágil, y el de Sofía estaba suspendido en el aire, a punto de caer. ¿Cuántas veces un niño se aferra a una mentira solo porque la verdad es demasiado monstruosa para comprenderla? Ella no lo sabía, solo sabía esperar. Cuando el sol se rindió y las luces fluorescentes de la terminal parpadearon, tiñendo todo de un amarillo enfermizo, el miedo comenzó a ganar terreno. El bullicio del día se transformó en los murmullos de la noche, más graves, más lentos. Los rostros amables de las familias fueron reemplazados por miradas vacías y sombras que se movían con prisa. El hambre ya no era una idea, sino un dolor agudo en su estómago. El frío del banco de plástico se filtraba a través de su delgado vestido. Se acurrucó haciendo su cuerpo lo más pequeño posible, como si al encogerse pudiera desaparecer del radar de esa soledad gigante que la estaba devorando. El mundo se había convertido en un lugar lleno de extraños, y ella era la única persona que no tenía a dónde ir. Fue entonces, en el silencio entre el anuncio de una llegada y el chirrido de unos frenos, que la verdad la golpeó. No fue un pensamiento claro, sino una certeza helada que le recorrió el cuerpo. Su tía no iba a volver. La promesa se había roto en 1000 pedazos invisibles. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas y calientes, trazando caminos sucios en sus mejillas. No sollozó, no gritó. El abandono le había robado hasta el sonido de su propio dolor. Apretó el medallón con tanta fuerza que el borde metálico se clavó en la palma de su mano. Era lo único real, lo único que quedaba de un amor que sí existió. Si la hubieras visto allí, un punto diminuto de tristeza en la inmensidad de la indiferencia, ¿qué le habrías dicho? La noche avanzó, indiferente a su pequeño cuerpo tembloroso. Los guardias de seguridad pasaban a su lado sin verla, como si ya fuera un fantasma. Se quedó inmóvil, una estatua de una niña que había aprendido la lección más cruel en una sola tarde, que el amor podía tener fecha de caducidad y que las promesas, a veces, solo son palabras para hacer más fácil la huida. Su mundo, que ya era frágil tras la pérdida de sus padres, se hizo añicos contra el suelo sucio de esa terminal. No quedaba nada más que el eco de una mentira y el frío del metal en su mano. Ella solo quería la seguridad de una mano que la sostuviera, un hogar al que regresar. Ella solo quería ser amada. ¿Era pedir demasiado? Para entender el porqué, hay que salir de la terminal de autobuses y entrar en la mente de Marta, una mujer de 40 años cuya vida era un edificio a punto de derrumbarse. Para ella, Sofía no era solo una niña huérfana, era el último eslabón de una cadena de resentimiento que la ataba a su hermana. Siempre la vio como la soñadora, la irresponsable, la que eligió el amor por encima de la seguridad, casándose con un hombre que Marta consideraba un fracaso. Cada vez que miraba los ojos de Sofía, no veía a su sobrina, veía el reflejo de las malas decisiones de su hermana, un recordatorio viviente de todo lo que ella había despreciado y temido. El abandono no fue un acto de maldad pura,
sino el colapso final de un alma ahogada en amargura. La raíz de esa amargura era profunda, sembrada en una infancia de comparaciones. Marta fue la hija obediente, la que sacrificó sus propios sueños por un trabajo estable y una vida predecible. Su hermana, en cambio, pintaba, reía demasiado fuerte y creía en imposibles. Mientras Marta contaba cada centavo, su hermana coleccionaba momentos. Esta diferencia, que en la niñez fue solo un contraste, en la adultez se convirtió en un abismo de envidia. Marta se convenció de que la libertad de su hermana se construyó sobre la base de su propia renuncia. La felicidad ajena le parecía una afrenta personal. Por eso, cuando la tragedia golpeó, no sintió solo dolor por la pérdida, sino una rabia sorda, la sensación injusta de tener que limpiar los escombros de un castillo que nunca fue suyo. La llegada de Sofía a su pequeño y oscuro apartamento fue como encender una luz en una habitación que Marta quería mantener en penumbras. La niña era un espejo que le devolvía la imagen de su propio fracaso. Sus deudas crecían. La soledad era su única compañera y el futuro se veía tan gris como las paredes sin pintar. Cuidar de Sofía no se sentía como un acto de amor, sino como una condena. Cada gasto, cada pregunta, cada necesidad de la niña era un peso insoportable sobre sus hombros ya vencidos. En su mente distorsionada por el pánico y el resentimiento, la inocencia de Sofía se transformó en una carga, un ancla que la arrastraría al fondo del mar de su propia miseria. ¿Podrías tú respirar con el peso de toda una vida de frustraciones sobre tu pecho? Así nació la lógica retorcida del abandono. Marta se repitió a sí misma una y otra vez que no tenía nada que ofrecerle, que su vida de pobreza y tristeza solo contaminaría a la niña. Se convenció de que un orfanato, un lugar impersonal y frío, sería un paraíso en comparación con el infierno de su propia existencia. Es por su bien, se susurraba por las noches, una mentira que necesitaba para poder mirarse al espejo. No estaba abandonando a una niña, se decía, la estaba liberando de un futuro condenado. Fue un acto de egoísmo disfrazado de sacrificio, la justificación perfecta para una cobardía que no se atrevía a nombrar. A veces, la mente humana es experta en construir jaulas y llamarlas refugios. En el autobús que la alejaba de la ciudad, Marta no miró hacia atrás. Durante los primeros kilómetros sintió una punzada de alivio. El aire pareció más ligero en sus pulmones, pero esa sensación fue efímera, pronto reemplazada por un frío que no provenía de la ventanilla. La imagen de Sofía, sentada en aquel banco de plástico con las piernas colgando, se grabó a fuego en su memoria. Cerraba los ojos y veía su pequeña mano apretando el medallón. El silencio del autobús se llenó con el eco de su promesa rota. Vuelvo en un minuto. Aquel día, Marta no solo abandonó a su sobrina, se abandonó a sí misma, dejando atrás la última pieza de su humanidad en esa terminal sucia y ruidosa. Los años que siguieron no le trajeron la paz que buscaba. La libertad que creyó comprar con su traición se convirtió en la más solitaria de las prisiones. Su vida continuó su descenso lento y mediocre, pero ahora con un compañero constante: la culpa. Cada risa de un niño en el parque, cada vestido de flores en un escaparate, era un recordatorio de lo que había hecho. El resentimiento hacia su hermana se disolvió con el tiempo, dejando al descubierto un autorretrato desolador de sus propias decisiones. Marta entendió, demasiado tarde, que al intentar escapar del error de otra persona, había cometido el único error imperdonable de su vida. ¿Se puede realmente huir de uno mismo? ¿O cada paso que damos nos acerca más al juicio de nuestra propia conciencia? La terminal de autobuses fue solo el primer círculo del infierno. Los 2 días siguientes fueron un borrón de hambre y miedo, una lección acelerada sobre la invisibilidad. Sofía aprendió que el hambre no es solo un vacío en el estómago, sino un frío que te invade los huesos. Aprendió que el mundo se divide en dos: los que tienen un lugar a donde ir y los que, como ella, son solo sombras que se apartan del camino. Se escondió en callejones, bebió agua de una fuente pública y se hizo un ovillo para dormir detrás de unos botes de basura, apretando el medallón de plata contra su pecho como si pudiera generar calor. Si la hubieras encontrado allí, temblando, con la mirada perdida, ¿qué habrías hecho?
¿Habrías seguido de largo como todos los demás? Fue una trabajadora social de rostro cansado quien finalmente la vio. No hubo un abrazo, solo preguntas rápidas y una mano firme que la guió hacia un coche oficial. El destino era un edificio gris y anónimo, el orfanato municipal San Judas. El lugar olía a desinfectante, a sopa hervida y a una tristeza vieja e impregnada en las paredes. A Sofía le quitaron su vestido sucio, le dieron un uniforme áspero que picaba en la piel y la registraron con un número. Dejó de ser Sofía para convertirse en la número 137. El ruido era abrumador, un coro constante de llantos, gritos y risas forzadas. En medio de esa multitud de niños perdidos, Sofía sintió una soledad más profunda y cortante que la que había experimentado en la calle. La vida en el orfanato era una rutina de supervivencia. Los días estaban marcados por el sonido de una campana estridente que dictaba cuándo comer, cuándo dormir y cuándo callar. La comida era una pasta insípida servida en bandejas de metal abolladas y siempre había que comer rápido, protegiendo el plato de los niños más grandes y más hambrientos. Los cuidadores, sobrepasados y agotados, rara vez ofrecían una palabra amable. Eran administradores de la miseria, no dadores de afecto. Sofía aprendió a no llorar, porque las lágrimas no servían de nada. Aprendió a ser invisible, a moverse por los pasillos como un fantasma, esperando que nadie notara su existencia. Era la única forma de estar a salvo. Las noches eran lo peor. Dormía en un dormitorio con otras 20 niñas, en una cama de hierro con un colchón tan delgado que podía sentir los muelles fríos contra su espalda. El único calor provenía de su propia respiración bajo una manta raída. Se acurrucaba, abrazando sus rodillas, y cerraba los ojos con fuerza, intentando recordar el rostro de su madre, el sonido de la risa de su padre. Pero los recuerdos se desvanecían, volviéndose borrosos como la foto dentro de su medallón. El silencio de la noche era interrumpido por los sollozos ahogados de otras niñas. Cada uno de esos sonidos era un eco de su propio dolor. ¿Podrías tú conciliar el sueño en una cama que se siente como una tumba helada? El acoso era una ley no escrita. Los niños mayores, endurecidos por sus propias tragedias, ejercían un poder cruel sobre los más pequeños y débiles. A Sofía le robaban la comida, le escondían sus zapatos, la empujaban en los pasillos. Ella nunca se defendía, simplemente soportaba, con la cabeza gacha y los puños apretados en los bolsillos. Su silencio se convirtió en una coraza. Por dentro, cada humillación era una pequeña fractura en su alma ya quebrada. Se convenció de que merecía ese trato, que había algo fundamentalmente roto en ella, que había provocado que su tía la abandonara y que el mundo la castigara. ¿Cómo le explicas a una niña que la crueldad que sufre no es su culpa? Para escapar, encontró un refugio secreto, el dibujo. Recogía trozos de papel de las papeleras, la parte de atrás de los folletos, cualquier superficie en blanco que pudiera encontrar. Con un lápiz diminuto que guardaba como un tesoro, dibujaba casas. No eran casas normales, eran hogares llenos de luz, con jardines, ventanas enormes y chimeneas humeantes. Dibujaba habitaciones cálidas, con alfombras suaves y estanterías llenas de libros. En sus dibujos, sus padres estaban en la sala, sonriendo. Era su única forma de construir un mundo donde el amor no era una promesa rota, sino una certeza. Ese pequeño lápiz era su única herramienta para reconstruir lo que le habían arrebatado. Los años pasaban, y Sofía se fundía con el gris de las paredes del orfanato. Su voz se volvió tan baja que apenas era un susurro. La niña de ojos expresivos se había convertido en una sombra de mirada vacía. La nostalgia por sus padres era un dolor sordo y constante, un ancla que la mantenía atada a un pasado que ya no podía recordar con claridad. Apretada en su mano, la superficie lisa del medallón era su único contacto con un tiempo en el que fue amada. A veces, en la oscuridad del dormitorio, lo abría y miraba la foto borrosa, intentando desesperadamente encontrar en ella una razón para seguir adelante. Se preguntaba si alguien en el mundo la recordaba, si su existencia importaba a alguien más allá de esos muros. La indiferencia era un veneno lento.
No era un abuso físico evidente, sino un abandono emocional sistemático que le enseñó que no era digna de atención, de cuidado, de amor. Veía a otras niñas ser adoptadas, despedirse con una mezcla de miedo y esperanza, y una parte de ella se alegraba por ellas, pero otra parte, una parte oscura y dolorida, se preguntaba por qué ella no, qué le faltaba, qué tenía de malo. Cada despedida era un nuevo abandono, un recordatorio de que ella era la que se quedaba atrás. Si hubieras visto esa escena, a una niña viendo partir a otra hacia una familia, ¿qué habrías visto en sus ojos? La soledad se convirtió en su única compañera, una presencia tan real como las paredes frías del edificio. Dejó de esperar, dejó de soñar con una familia que viniera a buscarla. La esperanza es un músculo, y el suyo se había atrofiado por la falta de uso. Se limitaba a existir, a pasar los días uno tras otro, sin esperar nada más que la siguiente campana, la siguiente comida insípida, la siguiente noche fría. Se sentía como una planta olvidada en un rincón oscuro, marchitándose lentamente, sin que nadie se diera cuenta. Hay heridas que no sangran, que no se ven, pero que son las más profundas. La de Sofía era una de ellas. A veces, la ausencia de cariño duele más que un golpe. Sofía no recordaba la última vez que alguien la había abrazado. El contacto humano se limitaba a los empujones accidentales en el comedor o los tirones de pelo de los matones. Su piel anhelaba un toque amable, una caricia en la mejilla, una mano que sostuviera la suya sin la intención de llevársela a algún lugar horrible. Este vacío la estaba consumiendo por dentro, dejando un hueco que ni todos los dibujos del mundo podían llenar. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un niño sin un solo gesto de amor? La pregunta flotaba en el aire silencioso de su existencia, y así, en el punto más bajo de su desamparo, se sentó en el patio de cemento del orfanato, observando una grieta en el suelo de la que crecía una pequeña mala hierba. Era fea, insignificante, y aún así había encontrado una manera de crecer en un lugar imposible. Por un instante vio un reflejo de sí misma en esa planta tenaz. Estaba sola, rota y olvidada por todos los que debían amarla. El mundo era un lugar cruel y frío, pero seguía respirando, seguía dibujando, seguía viva, quizás, solo quizás. Eso era suficiente por ahora. Cuando sientes que lo has perdido todo, ¿de dónde sacas la fuerza para no rendirte? La esperanza no llegó como un estruendo, sino como el murmullo de las páginas de un libro. En el rincón más silencioso del orfanato se encontraba la biblioteca, un santuario de polvo y papel regentado por una voluntaria llamada Elena. Era una mujer mayor, con arrugas que parecían mapas de sonrisas pasadas y unas manos que se movían con la delicadeza de quien trata con objetos preciosos. Sofía no iba allí a leer, iba a desaparecer. Se escondía detrás de las estanterías, en ese silencio que era lo más parecido a la paz que conocía. Desde su escondite observaba a Elena, una presencia tranquila que ponía orden en un mundo que para Sofía solo había sido caos. No esperaba nada de ella. Había aprendido que esperar era el camino más corto hacia el dolor. Un día, mientras dibujaba en el reverso de un formulario desechado, sintió una presencia. Levantó la vista y vio a Elena, no mirándola a ella, sino a su dibujo. Sofía se encogió, esperando el regaño, la confiscación de su tesoro, el lápiz, pero Elena solo sonrió, una sonrisa suave que no pedía nada a cambio. Al día siguiente, en la misma mesa donde Sofía se sentaba, encontró una pequeña pila de hojas blancas y lisas y un juego de lápices de colores. No había ninguna nota, no había ninguna condición. Era un regalo silencioso, un acto de bondad pura en un lugar donde todo tenía un precio. Por primera vez en años, el corazón de Sofía latió con algo más que miedo. ¿Alguna vez un pequeño gesto te ha cambiado el día entero? Ese fue el comienzo de su lenguaje secreto. Sofía dejaba sus dibujos sobre la mesa, y Elena, a cambio, le dejaba libros. No eran libros de cuentos, sino grandes tomos con fotografías de edificios majestuosos, casas con jardines de ensueño y puentes que parecían desafiar la gravedad. Elena nunca le preguntó por su pasado, por la tristeza en sus ojos o por el medallón que nunca se quitaba. En cambio, le hablaba de líneas,
de perspectiva, de cómo la luz puede transformar un espacio. Le estaba enseñando un nuevo alfabeto, uno con el que Sofía podía nombrar la belleza que llevaba dentro. A través de esas imágenes, Elena le estaba diciendo: lo que imaginas no es solo un escape, es una posibilidad. Tienes un don para ver el hogar donde otros solo ven un refugio, le dijo Elena una tarde, mientras observaba un detallado dibujo de una pequeña cabaña con una chimenea humeante. Esas palabras se anclaron en el alma de Sofía. Nadie le había dicho nunca que tenía un don. Siempre había sido la número 137, la niña silenciosa, la que se quedaba atrás. Pero para Elena, ella era una artista, una creadora. Esa validación fue como un sorbo de agua fresca después de años de sed. Comenzó a dibujar con un propósito, no solo para escapar, sino para construir. Sus dibujos se volvieron más audaces, sus líneas más seguras. La niña invisible estaba encontrando su voz, no en las palabras, sino en las formas. La biblioteca se convirtió en su verdadero hogar. El olor a papel viejo y a cera para muebles era el aroma de la seguridad. Las horas que pasaba allí, con Elena a su lado, eran un bálsamo para sus heridas invisibles. Elena se convirtió en su mentora, su ancla, y la primera persona que le demostró que el afecto no tenía por qué ser condicional. Le enseñó que sus manos, que una vez solo se habían aferrado a un medallón frío, también podían crear calidez y belleza. La confianza de Sofía era una planta diminuta que crecía en un suelo rocoso, pero Elena la regaba cada día con paciencia y fe. El mundo fuera de esa biblioteca seguía siendo un lugar hostil, pero ahora ella tenía un lugar al que pertenecer. El cambio no fue inmediato ni completo. La coraza de Sofía seguía ahí, abollada pero intacta. Aún le costaba mirar a la gente a los ojos y su sonrisa era un visitante fugaz. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no se sentía como una mala hierba creciendo en una grieta. Se sentía como una semilla que, contra todo pronóstico, había encontrado una pulgada de tierra fértil. La creencia de Elena en ella era un faro diminuto en la oscuridad de su abandono, una luz frágil pero persistente que le mostraba un camino. Aún no sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez sentía el deseo de caminar. A veces, todo lo que un niño necesita es alguien que diga: yo creo en ti. La beca era más que una oportunidad, era una línea de escape trazada en papel. Bajo la guía paciente de Elena, Sofía había pasado meses preparando su portafolio, una colección de dibujos que eran el mapa de su alma. Cada línea era una palabra que no podía decir, cada sombra un recuerdo que no podía olvidar. Sus diseños no eran solo de edificios, eran de santuarios. Creaba espacios donde la luz entraba a raudales, donde cada rincón susurraba seguridad, donde una niña nunca se sentiría sola. Trabajaba hasta tarde en la biblioteca, sus manos manchadas de grafito, el corazón latiendo con una esperanza tan nueva y frágil que temía que el más mínimo ruido pudiera romperla. Por primera vez desde que era una niña, el futuro no parecía un abismo, sino un horizonte. Pero la esperanza en un lugar como el orfanato era una flor exótica que atraía la envidia como si fueran insectos. Un grupo de adolescentes mayores, cuyas propias esperanzas se habían marchitado hacía mucho tiempo, observaban a Sofía con un resentimiento silencioso. Veían su dedicación no como una inspiración, sino como una ofensa. Les molestaba la atención que recibía de Elena, el brillo en sus ojos que ellos habían perdido, la forma en que sus dibujos parecían prometer un mundo que a ellos les había sido negado para siempre. Susurros la seguían por los pasillos, pequeñas zancadillas accidentales, comentarios crueles disfrazados de bromas. Eran los guardianes de la miseria, y no tolerarían que nadie escapara de su reino. El ataque fue cobarde y metódico. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Elena a organizar unos libros, ellos entraron en el dormitorio vacío. Encontraron la carpeta de cartón escondida bajo su colchón. No hubo vacilación. El sonido del papel rasgándose fue un desgarro en el silencio, un acto de violencia contra algo puro, con carbón robado. Garabatearon insultos sobre sus diseños más delicados, manchando la luz con oscuridad. Destrozaron cada hoja, cada sueño, cada línea de escape,
hasta que solo quedó un montón de ruinas sobre la cama de hierro. No fue solo vandalismo, fue la aniquilación deliberada de la única cosa hermosa que Sofía había logrado construir. ¿Qué clase de dolor lleva a alguien a destruir la esperanza de otro? Cuando Sofía encontró su portafolio, el mundo se detuvo. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó de pie, mirando los fragmentos de su futuro esparcidos sobre su manta raída. El aire abandonó sus pulmones en un silbido silencioso. Cada trozo de papel era un eco de la terminal de autobuses. Cada línea rota, una repetición de la promesa de su tía. El abandono había vuelto, esta vez no de la mano de un familiar, sino de la indiferencia del mundo que la rodeaba. Se arrodilló lentamente, recogiendo un pedazo de un dibujo de una casa con un gran ventanal. La luz que había imaginado ahora estaba oscurecida por una mancha de carbón que parecía una herida abierta. La fragilidad de su nueva fe se hizo añicos contra la dura realidad de su vida. Con los restos de su trabajo en las manos, fue a ver a la directora del orfanato, una mujer de mirada perpetuamente cansada y corazón burocrático. Sofía, con la voz temblorosa, intentó explicar lo que había sucedido, lo que esos dibujos significaban. La directora apenas levantó la vista de sus papeles. «Son solo dibujos, niña», dijo con un suspiro de fastidio. «Estas cosas pasan. Deberías concentrarte en aprender un oficio práctico, no en fantasías». Esa frase fue más cruel que cualquier papel rasgado. No solo le negaba justicia, le negaba la validez de su sueño, la aniquilaba con indiferencia. ¿Alguna vez has gritado por dentro, sabiendo que nadie a tu alrededor podía o quería escucharte? La derrota fue total. Sofía se retiró a la concha de silencio que tan bien conocía. Guardó sus lápices en el fondo de una caja, como si estuviera enterrando a un ser querido. Dejó de ir a la biblioteca. Cuando Elena intentaba hablar con ella, Sofía respondía con monosílabos, sus ojos fijos en el suelo. La coraza que tanto le había costado empezar a quitarse se reconstruyó, más gruesa y más fría que nunca. Las palabras de la directora y la crueldad de los otros niños se convirtieron en su verdad interior. Ella no era una artista, era la número 137. Sus sueños eran una estupidez. Su destino era ese edificio gris, ese olor a desinfectante, esa soledad sin fin. Había vuelto al punto de partida, convencida de que no merecía nada mejor. Elena, sin embargo, entendía un lenguaje más allá de las palabras. No la presionó, no le dio sermones. Una noche, mientras Sofía fingía dormir, Elena entró sigilosamente en el dormitorio y dejó algo sobre su mesita de noche, una sola hoja de papel de dibujo, la más fina y blanca que Sofía había visto jamás, y a su lado un lápiz de carbón nuevo y afilado. No había nota, no había exigencia. Era una ofrenda silenciosa, era una pregunta, era un acto de fe inquebrantable que decía, yo todavía creo en ti, incluso si tú has dejado de hacerlo. Ese simple gesto era un ancla en medio de su tormenta, un recordatorio de que no estaba completamente sola en su naufragio. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó sentada en su cama, mirando la hoja de papel en blanco bajo la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana enrejada. Era un lienzo para su futuro o una lápida para sus sueños. La voz de su tía, la risa de los matones, la frialdad de la directora, todo resonaba en su cabeza, diciéndole que se rindiera. Pero entonces sintió el frío del medallón contra su piel y recordó la mano de Elena sobre la suya. Recordó la mala hierba creciendo en el cemento. Ella cayó, sí, pero algo dentro de ella, una chispa diminuta y terca que se negaba a extinguirse, no dejó que se quedara en el suelo. Lentamente, extendió la mano y tomó el lápiz. No empezó dibujando una casa, empezó dibujando la terminal de autobuses, pero esta vez, desde sus grietas, crecían árboles imponentes. Dibujó el orfanato, pero sus ventanas enrejadas se convertían en alas de pájaros a punto de volar. El dolor, la rabia, la frustración, todo fluyó desde su corazón hasta la punta del lápiz, transformándose no en belleza, sino en fuerza. Sus líneas eran más audaces, sus sombras más profundas. Ya no estaba escapando de su pasado, lo estaba reclamando, reconstruyéndolo a su voluntad.
¿Has pensado en rendirte también? Ella lo hizo, pero esa noche decidió que su historia no sería definida por las manos que la rompieron, sino construida por las suyas propias. 15 años pueden transformar un desierto en un jardín. El apartamento de Sofía era la prueba, un loft bañado en luz natural, donde cada mueble, cada textura, cada objeto, contaba una historia de belleza y propósito. Era más que un hogar, era un manifiesto, un santuario construido con las ruinas de su pasado. Esa mañana, mientras revisaba los planos de su primer gran proyecto, el timbre sonó, un sonido agudo y discordante en la sinfonía de su paz. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno al hecho de que un fantasma de la terminal de autobuses estaba a punto de llamar a su puerta. Ella se levantó, su reflejo en el ventanal mostrándole a una mujer de 22 años, segura y serena. No tenía idea de que esa serenidad estaba a punto de ser puesta a prueba. Al abrir la puerta, el tiempo se fracturó. Frente a ella había una mujer encorvada por el peso de los años y la miseria, el rostro surcado por arrugas de preocupación, no de alegría. Su ropa era humilde, gastada, y sus ojos, hundidos y temerosos, buscaron los de Sofía con una mezcla de desesperación y vergüenza. Por un instante, fue una extraña, pero entonces, un gesto, una inclinación de la cabeza, un tic nervioso en la comisura de los labios, abrió una compuerta en su memoria. Era Marta, su tía, la mujer que le había prometido un sándwich y le había entregado un infierno. El aire se volvió denso, pesado, y el silencio entre ellas se llenó con el estruendo de 15 años de abandono. La voz de Marta fue un susurro roto, apenas audible. «Sofía, se te vi en una revista», sostuvo un ejemplar arrugado de una publicación local sobre jóvenes emprendedores. La ironía era tan cruel que casi parecía una broma macabra. La prueba del éxito de Sofía era la brújula que había guiado a su verdugo de vuelta a ella. Los ojos de Marta recorrieron el interior del apartamento, no con admiración, sino con un asombro doloroso, como si cada rincón de luz y belleza fuera un juicio contra ella. Vio a la mujer elegante y fuerte en la que se había convertido la niña que abandonó en un banco de plástico. El contraste entre la realidad y su recuerdo era un abismo que la estaba devorando viva. Dentro de Sofía, una guerra civil estalló. La niña de 7 años, aterrorizada y sola en la terminal, gritaba de pánico y de rabia. Quería golpear la puerta, esconderse, llorar hasta quedarse sin aliento. Pero la mujer de 22 años, la arquitecta de su propio destino, se mantuvo firme. Sus manos, que instintivamente buscaron el medallón de plata que aún llevaba bajo la blusa, se detuvieron. Se obligó a respirar, a anclar sus pies al suelo de madera que ella misma había elegido e instalado. Mantuvo su rostro inexpresivo, una máscara de calma que ocultaba el huracán. El poder había cambiado de manos. Ya no era una niña indefensa esperando una promesa. Era la guardiana de su propia fortaleza. ¿Qué harías tú si el fantasma de tu peor pesadilla llamara a tu puerta? Marta dio un paso vacilante hacia atrás, como si el resplandor del éxito de Sofía la quemara físicamente. «Y yo te me desahuciaron», balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. «Estoy enferma, no tengo a dónde ir». La confesión no era una excusa, sino el epitafio de una vida construida sobre el resentimiento y la cobardía. Cada palabra era la admisión de su fracaso absoluto. Había desechado a la niña pensando que era una carga que la hundiría, solo para descubrir, 15 años después, que se había hundido sola. La niña, en cambio, no solo había aprendido a nadar, sino que había construido su propia isla. La vergüenza en el rostro de Marta era tan palpable que casi se podía tocar. Sofía no la invitó a pasar. El umbral de su puerta era una frontera que no estaba dispuesta a dejarla cruzar. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, medida, pero con un filo de acero forjado en noches de soledad y lágrimas silenciosas. «¿Por qué?», preguntó. No era una pregunta sobre su situación actual. Era la pregunta que había gritado en silencio durante 15 años, la pregunta que resonaba en los pasillos del orfanato, en las noches frías, en cada momento de duda. No pedía una justificación, exigía una verdad. El poder de esa simple palabra la colocó a ella, por primera vez,
en completo control de la narrativa de su propio dolor. La pregunta desarmó a Marta por completo. Las excusas que había ensayado durante años, las mentiras que se había contado a sí misma sobre hacerlo por el bien de la niña, se desvanecieron como humo. Se derrumbó no físicamente, sino por dentro. Las lágrimas, calientes y amargas, finalmente brotaron de sus ojos cansados. Tenía miedo. Sollozó su voz ahogada por el arrepentimiento. Odiaba mi vida, odiaba a tu madre por ser feliz, y te vi a ti, y solo vi otra carga. Fui una cobarde, lo arruiné todo. Cada día de mi vida, te he visto en ese banco. La confesión fue un torrente de veneno que había guardado por demasiado tiempo. ¿Reconoció la verdad demasiado tarde? Sofía escuchó cada palabra, sintiendo cómo cada una golpeaba contra su coraza, pero ninguna lograba penetrarla. Había imaginado esa conversación miles de veces, en miles de escenarios diferentes. A veces gritaba, a veces perdonaba, a veces simplemente se iba. Pero en la realidad sintió una calma fría y lúcida. La mujer que lloraba frente a ella ya no tenía poder sobre ella. Su dolor era real, pero era suyo, nacido de sus propias decisiones. Sofía sacó su billetera, tomó una cantidad considerable de dinero y la extendió hacia su tía, junto con una tarjeta con el número de un refugio local. «Esto te ayudará a pasar la noche», dijo, su voz sin rastro de odio ni de afecto. Era la voz de una extraña ayudando a otra. Cerró la puerta suavemente, el clic de la cerradura resonando en el apartamento silencioso. Se apoyó contra la madera, el corazón latiéndole con fuerza. Afuera, Marta era ahora la abandonada, la que no tenía a dónde ir. Adentro, Sofía estaba a salvo en el santuario que había construido. La victoria no se sentía como un triunfo exultante, sino como una afirmación tranquila y dolorosa de su propia fuerza. Había enfrentado a su monstruo y había sobrevivido, no matándolo, sino negándole la entrada a su mundo. Se quitó el medallón, lo sostuvo en la palma de su mano y lo miró por un largo rato, como si se despidiera de la niña que una vez fue. ¿Perdonarías en una situación así? Tras cerrar la puerta, el silencio del apartamento se sintió como una armadura. Sofía se apoyó en la madera, sintiendo el latido firme de su propio corazón, el eco de la promesa rota de su tía, que la había perseguido durante 15 años, finalmente se había desvanecido. Caminó descalza sobre el suelo de madera que ella misma había elegido, un suelo sólido bajo sus pies. Se detuvo frente al gran ventanal, mirando las luces de una ciudad que una vez la había visto como una sombra invisible. Tocó el frío cristal y por primera vez no sintió el fantasma de la niña abandonada a su lado. La mujer que la miraba en el reflejo no era una víctima, era una arquitecta, no solo de espacios, sino de su propia paz. Había enfrentado el pasado, no con furia ni con perdón, sino con la tranquila autoridad de quien ya no le debe nada. Su dolor no se convirtió en una cicatriz que ocultar, sino en el cimiento de su propósito. Su estudio de diseño no solo creaba lofts lujosos para clientes adinerados, su verdadero proyecto, el que alimentaba su alma, era la Fundación Santuario. A través de ella, Sofía diseñaba y remodelaba espacios en orfanatos y centros de acogida. Transformaba dormitorios grises en universos de color, patios de cemento en jardines secretos y bibliotecas olvidadas en portales a otros mundos. Entendía que para un niño que lo ha perdido todo, un rincón hermoso y seguro no es un lujo, es una necesidad vital. Ella no solo construía paredes, construía la posibilidad de un futuro. Cada vez que veía los ojos de un niño iluminarse al entrar en una nueva habitación, sentía que estaba reconstruyendo una pieza de su propia infancia rota. La verdadera familia de Sofía no compartía su sangre, sino su historia. Elena, ahora con el cabello completamente blanco y una sonrisa perpetua, era una presencia constante en su vida. Los domingos por la tarde los pasaban juntas, no en el silencio polvoriento de la biblioteca del orfanato, sino en el luminoso salón de Sofía, rodeadas de libros de arte y el aroma del té de jazmín. Elena nunca le preguntó qué había pasado con Marta. No necesitaba hacerlo. Veía la serenidad en los ojos de Sofía, una calma que había costado años de lucha construir.
El amor de Elena había sido el andamio que le permitió a Sofía edificar su nueva vida. Juntas, eran la prueba viviente de que el hogar no es de donde vienes, sino donde encuentras a alguien que te ayuda a creer en ti mismo. A kilómetros de distancia, en la habitación estéril de un albergue, Marta miraba fijamente la revista arrugada. La imagen de Sofía, sonriente y exitosa, era una tortura y una revelación. El dinero que le dio le había proporcionado un techo temporal, pero no un refugio para su conciencia. Comprendió, con una claridad devastadora, que al abandonar a la niña, había abandonado la mejor parte de sí misma. Su vida no se había arruinado por las deudas o la mala suerte. Se había derrumbado bajo el peso de una sola decisión cobarde. La soledad que ahora la consumía no era la ausencia de gente, sino la presencia constante del fantasma de una niña de 7 años, sentada en un banco, esperando un regreso que nunca ocurriría. El verdadero abandono fue el que ella se infligió a sí misma. Una tarde, mientras organizaba su estudio, Sofía abrió una pequeña caja de madera. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, descansaba el medallón de plata. Lo tomó en sus manos, sintiendo su peso familiar. Durante años, fue su única conexión con el amor, un recordatorio de lo que había perdido. Ahora lo veía de otra manera. Era el punto de partida de su viaje, el símbolo no de su pérdida, sino de su increíble capacidad para sobrevivir. Con una sonrisa suave, lo colocó de nuevo en la caja y la guardó en un cajón. Ya no necesitaba llevar su pasado colgado del cuello. Lo había integrado en su ser, transformando el plomo del dolor en el oro de la fortaleza. Era libre, no porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido a construir un futuro más grande que sus heridas. La niña que fue definida por un acto de rechazo se había convertido en una mujer definida por su poder de creación. La historia de Sofía no era sobre perdonar a quien la hirió, era sobre el acto radical de perdonarse a sí misma por haber creído alguna vez que no era digna de amor. Su vida se convirtió en su obra maestra, un testimonio de que las grietas no nos debilitan, sino que son los lugares por donde puede entrar la luz. Ella fue rechazada por quien debería haberla amado, pero fue acogida por el mundo entero, un mundo al que le enseñó que el hogar más seguro es el que construimos dentro de nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Crees que la fuerza para superar puede nacer del dolor más profundo? Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Dale like para que más personas puedan encontrar inspiración en este viaje y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias de superación. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan.